En este video se presenta el proceso de sistematización del proyecto educativo comunitario desarrollado en la institución educativa Potrerillo del municipio del Paso Cesar. El propósito de esta socialización es compartir los aprendizajes, las dificultades, las lecciones aprendidas y la propuesta de mejoramiento construida a partir de la experiencia, con el fin de aportar a la reflexión pedagógica y a la construcción de conocimientos en contextos educativos interculturales. Bueno, como se menciona anteriormente, la experiencia se desarrolló en la institución educativa Potrerillo, ubicada en un contexto rural con población mayoritariamente afrodescendiente. Este territorio se caracteriza por una riqueza cultural significativa, pero también por diversas condiciones sociales y educativas que inciden directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo son las limitaciones en el acceso a recursos, las dificultades de transporte y las brechas en la participación comunitaria. En este escenario surge el proyecto educativo comunitario como una apuesta pedagógica orientada a fortalecer la identidad cultural, a promover la participación de la comunidad y a construir una propuesta curricular que sea pertinente a las necesidades del contexto. En el proceso de construcción y sistematización del PEC participaron diversos actores, como lo son los docentes, los directivos de la institución, los estudiantes, las familias, los miembros de la comunidad, los líderes del Consejo Comunitario y la Secretaría de Educación del departamento. Esta interacción entre estos actores permitió que el proyecto educativo comunitario se consolidara como un proyecto colectivo en el que convergen saberes escolares y comunitarios. Bueno, para hablar de la línea de tiempo, decimos que el proceso de construcción del PEC se desarrolló de manera formal entre los años 2020 y 2021, aunque sus fundamentos se encuentran en los avances normativos y sociales promovidos por la Constitución Política del 91 y la Ley 115 del 94, que reconocen la diversidad étnica y cultural y promueven una educación intercultural. Bien. Entonces, podemos situar que el primer momento de nuestra línea del tiempo es la promulgación de la Constitución Política del 91, donde Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. Este hecho marca un punto de partida para la educación intercultural, pues garantiza el derecho de que las comunidades étnicas preserven su identidad cultural y participen en la construcción de sus procesos educativos. Este reconocimiento permite pensar la educación no solo desde un modelo homogéneo, sino desde las particularidades de cada contexto o de cada territorio. El segundo punto importante es la Ley 115 del 94, que establece la obligación del Estado de ofrecer una educación respetuosa de las culturas, tradiciones y saberes de los grupos étnicos. Esta ley se convierte en el fundamento legal para la creación de propuestas educativas propias, como el proyecto educativo comunitario. Un tercer momento importante es la consolidación del vínculo comunidad-escuela. Desde el año 2014, los docentes de la institución educativa Potrerillo son nombrados con aval del Consejo Comunitario, lo que fortalece la relación entre escuela y comunidad. Otro momento importante es el inicio de diálogos comunitarios e institucionales. En el año 2020, ya con la necesidad de construir el proyecto educativo comunitario, se realizan diálogos entre el Consejo Comunitario, los directivos docentes y la Secretaría de Educación del CESAR. Este logro es importante, pues ya se reconoce la necesidad de una educación contextualizada. Eh, Otro punto importante es la conformación de un equipo líder que se encarga de orientar el proceso educativo de construcción del proyecto educativo comunitario. Aquí se definen los objetivos y se organizan las estrategias de participación comunitaria. De igual manera, pues ya se vinculan a estudiantes, padres de familia, docentes, líderes comunitarios, a través de encuentros y espacios de diálogos. Este es un momento importante, pues se recuperan los saberes ancestrales, se fortalece el sentido de pertenencia y se inicia la construcción colectiva del proyecto. Em, Aquí es importante mencionar que se evidenciaron algunas dificultades
como lo son el analfabetismo en algunos miembros de la comunidad, las dificultades en el acceso a las veredas, principalmente en épocas de lluvia, y las limitaciones tecnológicas y económicas. Otro punto importante a destacar es que se avanza en la transición de un proyecto educativo institucional a un proyecto educativo comunitario, donde se integran los saberes del territorio, las prácticas culturales y los enfoques interculturales. Esto representa pues una adaptación del currículo al contexto cultural, una integración de la identidad cultural en las prácticas pedagógicas y mayor participación comunitaria. Aquí se evidencia dificultades, principalmente en la resistencia al cambio del modelo tradicional, pues a un proyecto educativo comunitario. Finalmente, pues ya se realiza la sistematización y a partir de, pues del análisis a la sistematización se diseña una cartilla didáctica como propuesta de fortalecimiento al proyecto educativo comunitario. Aquí se definen las acciones de mejora, el fortalecimiento de la participación estudiantil y la proyección del proyecto educativo comunitario hacia el futuro. Momento 2. El momento de la fundamentación se explica el origen de la propuesta de mejoramiento. A partir del análisis de la experiencia y de la sistematización del proyecto educativo comunitario PEP, se identificaron aspectos que requerían fortalecimiento como la participación educativa, la relación entre la teoría y la práctica, el uso de estrategias didácticas inclusivas y el seguimiento del proceso educativo. Como respuesta a estas necesidades, se diseñó una cartilla didáctica que busca apoyar y fortalecer el desarrollo del proyecto, aportando herramientas pedagógicas que fortalezcan una práctica educativa más participativa, inclusiva y coherente con el contexto. La sistematización del proyecto educativo comunitario en la institución educativa Potrerillo nos permitió identificar avances significativos en el fortalecimiento de la identidad cultural, la participación comunitaria y la pertinencia curricular. No obstante, también evidenció la necesidad de fortalecer algunos aspectos para garantizar la sostenibilidad y proyección del proyecto. Como respuesta a este análisis, se diseñó una cartilla didáctica como propuesta de mejoramiento orientada a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una reflexión crítica sobre la práctica educativa, sus fortalezas, sus debilidades y oportunidades de transformación. En la sistematización de esta experiencia, construcción del proyecto educativo comunitario de la institución educativa Potrerillo para fortalecer la identidad, la interculturalidad en el territorio, teniendo en cuenta que hay presencia de grupos afrodescendientes en la institución y alinear la institución de acuerdo a sus necesidades en educación rural, de acuerdo a sus necesidades de educación intercultural, fue necesario crear una propuesta, una estrategia por medio de una cartilla en la cual vinculamos actividades por medio de talleres tales como Nuestra Voz Tiene Poder, Consejo Estudiantil Intercultural, la Escuela de los Oficios Ancestrales, pedagogías que hablan de nuestra lengua, evaluarnos como comunidad y un portafolio comunitario de aprendizaje. Estos talleres que realizamos en la institución educativa nos permitieron generar una propuesta a la institución educativa. Por supuesto, a partir de estos talleres que implementamos en la institución, se promovió la participación de los estudiantes, se trató de que los estudiantes promovieran o se sintieran un poco más identificados con su territorio, que tuvieran mucha más comunicación con la población ancestral, es decir, aquellos sabedores ancestrales que hacen parte del territorio. Pero por supuesto, uno de los impactos positivos que generaron como resultado de nuestra propuesta es que esta propuesta se puede mantener y se puede sostener por medio del proyecto educativo comunitario de la institución, que está en construcción a la fecha de febrero del año 2026.
Momento de llegada. En este tercer momento tenemos las lecciones aprendidas. A partir de esta experiencia se identificaron importantes lecciones aprendidas. En primer lugar, se reconoce que en futuras experiencias se hace necesario fortalecer desde el inicio la participación activa de estudiantes y la articulación entre escuela y la comunidad. En cuanto al tiempo y los elementos, de mejora se evidencia la necesidad de incorporar nuevas herramientas, recursos tecnológicos y la estrategia de formación para docentes y familias. Aunque algunas dificultades han sido superadas, persisten retos relacionados con el acceso al territorio y la sostenibilidad de nuestro proyecto. El proceso de sistematización del proyecto educativo comunitario en la institución Potrerillo dejó aprendizajes profundos que trascienden la experiencia puntual y aportan a la reflexión pedagógica en contextos rurales e interculturales. Una de las principales lecciones aprendidas fue comprender que la educación intercultural no se construye solo con documentos ni lineamientos, pues también se construye con unas bases sólidas. En ellas están las bases humanas, el diálogo, el respeto, el reconocimiento del otro. Pues la participación comunitaria no puede forzarse ni acelerarse, requiere escucha activa y la construcción progresiva de esta confianza se basa en escucharse uno al otro entre escuela y comunidad. En este sentido, se considera fundamental continuar fortaleciendo acciones que promuevan las prácticas pedagógicas con la participación activa de estudiantes, familias y sabedores comunitarios, así como aquellas que valoran la oralidad, la memoria, los saberes ancestrales como formas legítimas del conocimiento. Por el contrario, se reconoce la necesidad de dejar de lado las prácticas educativas verticales, descontextualizadas y centradas exclusivamente en lo académico, que limitan la inclusión y el sentido de pertenencia de los actores comunitarios. Otra lección significativa fue reconocer que cuando los saberes propios del territorio son incorporados a la escuela, fortalecen su identidad cultural y se sienten parte activa de este proceso educativo, las cuales este reconocimiento transforman las dinámicas escolares, generando así nueva relación entre docente, estudiantes y comunidad. La experiencia sistematizada presenta posibilidades reales de réplica en contextos rurales e interculturales, siempre que se respeten las particularidades culturales de cada territorio y se garantice la participación comunitaria desde el inicio del proceso. No obstante, se reconoce que quedan aspectos todavía pendientes que se siguen trabajando en ello, como es la consolidación de mecanismos y el seguimiento y ampliación de la participación de los niveles educativos, lo cual se proyecta como un reto para futuro. Desde nuestra experiencia como estudiante de la maestría en educación, este proceso nos permitió resignificar la sistematización como una práctica investigativa, educativa y comprometida con las comunidades. Se construyeron nuevos saberes pedagógicos, investigativos, sociales que fortalecen nuestra comprensión de la educación intercultural como una herramienta transformadora, dignifica y justa para esta comunidad educativa. Esta experiencia permite concluir que la sistematización es una herramienta fundamental, importante, que permite transformar, fortalecer las prácticas educativas y como una recomendación para las próximas experiencias similares, se resalta la necesidad de promover procesos participativos, reflexivos y contextualizados que permita construir unas propuestas educativas coherentes basadas en la realidad de cada territorio.
En conclusión, la sistematización no solo aportó aprendizajes teóricos, sino que consolidó una mirada crítica y reflexiva sobre el quehacer pedagógico educativo, reafirmando el valor de la experiencia como fuente legítima de conocimiento. Gracias.